Por el momento, dejé el tema de la Constitución, de la reforma constitucional, en ese punto, prometiéndole hablar con más detalle del proceso constituyente, de cómo impulsarlo, del papel de las izquierdas organizadas y no organizadas, con partidos y sin partidos, del rol de los movimientos sociales. Ahora vamos a hablar de desigualdad, pobreza y reforma fiscal. Una reforma fiscal real para avanzar de verdad, aunque sea limitadamente, implicaría reformar y ampliar las fuentes de ingreso del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos eficientes, pagar servicios de la deuda, mejorar la producción nacional, recuperar la soberanía nacional y popular, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y hacer inversiones relacionadas con la ciencia, las tecnologías y las humanidades. En consecuencia, además de aumentar los ingresos del Estado, una reforma fiscal de verdad conlleva revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar o recortar sensiblemente exenciones y exoneraciones, eliminar dispendios, derroches, prebendas, privilegios, gastos suntuarios o simplemente no prioritarios y erradicar corruptelas. En esto es fundamental definir con claridad el propósito general de una reforma fiscal progresiva. La misma, para ser reforma progresiva en las actuales condiciones de desigualdades y de enormes abismos sociales dramáticos, empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con grandes volúmenes de personas en la miseria, élites burguesas opulentas, deben adoptarse medidas que garanticen mejoría significativa en las condiciones y en la calidad de vida de la gente, pero también igualdad salarial por igual trabajo de hombres y mujeres y de todas las edades. Si no, no será una reforma progresiva, sino una reforma regresiva o más bien contrarreforma, como han sido todas las llamadas reformas neoliberales, contrarreforma. Ante la enorme degradación ambiental, los déficits brutales en la educación, la alimentación y los bajos salarios, frente a un alto desempleo, demasiado subempleo y gran marginalidad social, graves problemas de salud, de seguridad social, de seguridad ciudadana, altísimo déficit de vivienda, de agua, de electricidad, con un estado delincuente que no termina de ser desmontado, dependencia galopante y significativa, déficit en la producción nacional y déficit en la balanza comercial. La reforma fiscal en esas condiciones, para ser tal, debe estar centrada en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todo eso y otros capítulos. Con esas grandes metas pendientes, realmente ineludibles, las verdaderas reformas no pueden ser equitativas
en la relación ricos y pobres, como mañosamente se pregona. No debe serlo ni en el orden de los ingresos ni en el orden de los gastos. Deben ser parciales, destinadas a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados. Y deben además tender a superar un sistema tributario, un sistema de impuestos, basado en impuestos al consumo que castigan en gran medida a la pobrecía dominicana y a amplios sectores de las capas medias. Deben por lo menos quitarle algo significativo a los que poseen enormes riquezas escandalosas y obtienen ganancias que son realmente insultantes frente a la pobreza. Eso exige aumentar escalonadamente a niveles muy superiores los impuestos a la renta, a la ganancia, a los beneficios, gravar las grandes fortunas, ponerle fuertes impuestos a las propiedades megamillonarias, al consumo lujoso, a la opulencia y la usura de los bancos, recuperar sumariamente lo robado al Estado Dominicano. Las reformas deben dirigirse a captar recursos y reducir gastos en poder o asignados para fomentar grandes privilegios de la clase dominante y sectores opulentos, parasitarios, corrompidos y corruptores, para destinarlo a satisfacer necesidades imperiosas del pueblo humilde. Ingresos, gastos, bienestar social guardan una relación inseparable con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital, un enorme gasto corriente y un presupuesto además disminuido en más de un 30% por los servicios, por el pago de los servicios de la deuda pública, de la deuda externa e interna. Pero además hay grandes exigencias en materia de salud y educación. Nosotros queremos alertar porque una reforma fiscal además debe cuidarse de no afectar, como se ha hecho reiteradas veces, a las capas medias. Con esto pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.